Y en tu favor, Señor infinito, tú has entregado a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y por eso estamos eternamente agradecidos, Señor, de ti por tu bondad. Agradecidos, Señor, por tu favor y agradecidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, y agradecidos por la oportunidad que tenemos de poder conocerte, conocer más acerca de ti. Te pido y te ruego, Señor, que mientras ahora en esta noche entramos a estudiar un poco más acerca de ti, de tu carácter, de tus atributos, de tu soberanía y en este caso de la doctrina de la providencia, Señor, que tú afirmes estas verdades en nuestros corazones y, Padre Santo, nos fortalezcas. Padre, y que el estudio no sea solamente un estudio intelectual en nuestra mente solamente, sino que tenga una aplicación verdadera en nuestros corazones, que, Señor, llegue a nuestras almas, a nuestro ser, que podamos comprenderlo y que tenga sea aplicado a nuestra vida, Señor, de manera especial, Señor, que podamos realmente recibirlo y poder ver cómo es que tu providencia es una fuente de fortaleza y de gozo y de seguridad para nuestras vidas, Dios. Por tu Hijo amado Jesucristo, rogamos y pedimos todas las cosas. Amén y amén. Hace 2 semanas atrás, el jueves pasado, no tuvimos estudio bíblico por cuestión de que era Semana Santa, ¿verdad? Así que este estudio, la última vez que comenzamos a tocarlo fue hace 2 semanas. Y estuvimos hablando acerca de la doctrina de la providencia, la doctrina de la providencia divina. ¿Okay? Y lo definimos en aquella ocasión como lo siguiente. Déjeme leerlo para recordárselo. La providencia la podemos definir como el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, número 1, Él sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que, número 2, que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente, número 3, todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino que por su consejo y voluntad paternal. O sea que la providencia es el poder de Dios a través del cual Él gobierna y Él sustenta, por lo cual la creación produce y actúa de la manera en que actúa. Las cosas son como son porque Dios, por su poder, así las sustenta, y todas las cosas no ocurren por suerte o al azar, sino que todo está gobernado por el consejo y la voluntad paternal de Dios. ¿Okay? Esa es la doctrina de la providencia. ¿Okay? Cuando hablamos de la providencia de Dios, entonces, para traducirlo quizás de otra manera, estamos hablando del gobierno invisible de Dios, que sabemos que Él está ejecutando sobre todas las cosas. ¿Okay? Digo gobierno invisible porque muchas veces nosotros simplemente no vemos a Dios obrar de manera visible. Usted sabe que en la Escritura nosotros tenemos a Dios obrando a muchas ocasiones de manera milagrosa, ¿verdad? Y en los milagros, la manifestación de Dios en esa ocasión eran manifestaciones visibles. No es que la gente veía a Dios, sino que la manifestación del poder de Dios era tangible. Por ejemplo, cuando Dios interviene en el caso del pueblo de Israel cuando van saliendo de Egipto. ¿Qué hace Dios con el Mar Rojo? Lo abre. Tenemos una manifestación visible del poder de Dios. Dice la Escritura que hubo una columna de fuego y una columna de nube que guiaban al pueblo a través del desierto. Y podemos ir viendo a través de la historia del pueblo de Israel donde Dios intervino de manera milagrosa, en donde Él interrumpió, por así decirlo, las leyes de la naturaleza para intervenir y hacer cosas que están fuera de lo normal. Mas, sin embargo, Dios no siempre interviene de esa manera en la creación. Son pocas las ocasiones. Es más, si nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos ver que hay periodos de milagro en los cuales Dios hace milagro, pero luego hay periodos en los cuales Dios no obra de esa manera milagrosa, simplemente cesan los milagros. Y es porque no es el modo operandi de Dios, la forma de operar de Dios no es que Él siempre va a estar interviniendo de manera milagrosa visiblemente hablando. No siempre Dios hace eso, no siempre Dios divide el Mar Rojo. ¿Sí? Mas, sin embargo, sabemos, por el testimonio de la palabra, que Dios siempre está operando de manera invisible, y en este caso le llamamos el gobierno providencial de Dios. Dios siempre está sustentando todas las cosas, ¿ok?
Dios siempre, su poder está activamente operando en la creación. Una de las cosas que dijimos hace varias semanas atrás, cuando estábamos hablando acerca de las diferentes teorías que existen acerca de Dios y de quién es Él, y una de ellas, estábamos hablando acerca del deísmo. El deísmo enseña que Dios existe, pero que Él está separado de la creación, que Dios realmente lo único que hizo fue que comenzó la rueda, echó la rueda a correr, pero dejó que la rueda siguiera corriendo sola. O sea que Él creó las cosas, pero ahora no está involucrado con la creación, sino que es un Dios distante y que no está en contacto constante con su creación. Y dijimos que esa es una forma errónea de ver a Dios, porque por el testimonio de la Escritura sabemos muy bien que Dios no es un Dios distante, sino que es un Dios cercano a la creación que está constantemente involucrado en la vida de su creación. Él supervisa, Él gobierna, Él rige. La palabra nos habla de que Él sustenta todas las cosas, ¿verdad? Así que esa es la providencia divina. Entonces estamos hablando de ese poder divino que interviene en la creación y constantemente está sosteniendo todas las cosas. Y hablamos de tres palabras en la última clase de esto, que están ahí en el punto número 1, letra A, B y C. Hablamos de la preservación, y es el término que utilizamos para decir que todas las cosas que han sido creadas son conservadas por Dios, ¿ok? La doctrina de la preservación divina, estamos hablando de que Dios, todo lo que creó, lo preserva para que continúe obrando y existiendo de la manera en que Él determinó que fuese existir. Yo les hablaba a ustedes, ¿por qué el agua sigue siendo agua? Y no se convierte el agua en un árbol. ¿Por qué el árbol sigue siendo árbol y no se convierte en un gato? ¿Por qué las cosas que están siguen siendo como están? ¿Por qué por ejemplo, este púlpito aquí al frente, que es de hecho de madera, por qué sigue siempre siendo sólido y no se hace líquido? Porque Dios, cuando creó las cosas, las creó con características y atributos físicos, y la manera en que Él creó las cosas, Él sustenta esas cosas de esa manera. El agua siempre sigue siendo agua. Lo que es líquido sigue siendo líquido. Lo que es aire sigue siendo aire. Por supuesto, entendemos que hay procesos de la creación, que el agua se evapora, ¿verdad? Pero el punto es que eso está dentro de la creación. ¿Por qué cuando vimos el agua se evapora y no se congela? Porque Dios ya determinó que las características, los atributos del agua reaccionaran al caliente de una manera y al frío de otra. ¿Ya? Y las cosas siguen siendo como son porque Dios las está sosteniendo como son. Su poder sostiene todas las cosas y Él preserva las cosas en el estado que Él quiere que estén. Por supuesto, nosotros entendemos que hay variación. Por ejemplo, nosotros hemos recibido de parte de Dios la capacidad de manipular los elementos y de hacer cosas con los elementos. Por ejemplo, van a la mina y sacan hierro y lo procesan y manipulan el elemento y hacemos cuantas cosas del hierro, ¿verdad que sí? Y hacemos mezcla de diferentes tipos de metales y hacemos nuevas combinaciones de esos metales para crear nuevos elementos y cosas y hacer muchas invenciones e instrumentos con ellos. Claro que sí, pero cada una de esas cosas opera de la manera en que Dios quiere que opere. Siempre el oro sigue siendo oro. ¿Por qué usted cree que las personas que van a la mina sacan el oro y pueden hacer cuantas cosas con él? Porque siempre sigue siendo igual. Si lo queman, sabe que el oro no se evapora, saben que se derrite, ¿verdad? ¿Por qué es que es así? Porque Dios puso en la creación, por el poder de su preservación, ya una serie de formas de ser la creación, y todo lo que opera de la manera en que Dios lo determinó. Las cosas siguen siendo preservadas como Dios quiere que actúen. Esa es la preservación. Lo segundo que vimos la última vez es la concurrencia. La concurrencia, y esto habla de que la providencia divina de Dios la podemos describir como Dios trabajando en y a través de todas las cosas. O sea que Dios trabaja especialmente y particularmente a través de las acciones de sus criaturas. En la concurrencia nosotros vemos a Dios y a la agencia humana o al hombre, por así decirlo, obrar en muchas veces simultáneamente. O sea que Dios puede trabajar Dios opera a través de la creación y opera a través de sus
criaturas. Dios muchas veces hace su voluntad a través de hombres y mujeres como ustedes y como yo. ¿Okay? O sea que Dios, uno, preserva la creación. Dios, segundo, Dios trabaja concurrentemente con la creación. Dios hace su voluntad y opera su voluntad a través de la creación. Y lo último que estuvimos viendo es el gobierno. El gobierno es la idea de que Dios gobierna el mundo y dirige todas las cosas a su determinado propósito. O sea que en otras palabras, el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado al azar o por el destino, sino por Dios que dirige la historia y la creación hacia un objetivo final. Las cosas no están operando aquí en la tierra así al azar, como cada quien hace lo que quiera y hay la suerte lo que gobierna el mundo. Mucha gente cree en eso. Hay personas que creen que es la suerte la que gobierna el mundo. Las cosas ocurren al azar. No hay ningún propósito. No hay ningún destino ya predeterminado. Todo ocurre independientemente una cosa de la otra. Otras personas, por ejemplo, yo les decía a ustedes que a mí nunca me ha gustado la frase la madre naturaleza. ¿Recuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, yo les decía de eso. A mí no me gusta la frase la madre naturaleza, porque mucha gente utiliza la frase la madre naturaleza para asignarle a la naturaleza una mente independiente, como si la naturaleza opera por su propia cuenta. La madre naturaleza se enojó. La madre naturaleza, ¿qué es madre naturaleza? La naturaleza no es madre de nadie. La naturaleza está bajo el dominio, la preservación y el gobierno de Dios. ¿Quién es el que, y leímos muchos textos la vez pasada? ¿Quién es el que manda la lluvia? ¿Quién es el que manda la nieve? ¿Quién es el que hace que el sol salga y que las plantas crezcan? Todas esas cosas, la palabra claramente dice que es Dios el que lo hace. Así que por eso a mí no me gusta mucho la frase la madre naturaleza, porque tiene una connotación de como si la naturaleza fuese independiente. Tiene su propia mente y hace sus propias cosas. No, Dios es el que gobierna sobre todas las cosas, ¿ok? ¿Ok? Muy importante que entendamos eso. Así que Dios sostiene su creación, Él trabaja en y a través de su creación y finalmente Él dirige a la creación para sus buenos propósitos. Dios todo lo que está haciendo lo está haciendo con el propósito de traer el fin que Él tiene en mente. ¿Usted sabe que ya Dios desde el principio declaró el fin de todas las cosas? Y ya Dios tiene un fin dictado para todo el orden creado. Y todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo con el propósito de traer ese fin. Que Él gobierna las cosas, Él gobierna al hombre, Él gobierna la creación, Él gobierna la historia, Él gobierna el tiempo, Él gobierna las estaciones, Él gobierna todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo. Dios lo gobierna con el propósito de traer el fin que Él ya tiene en mente, que va a traer, y que ya la Biblia claramente nos habla a nosotros que ha de venir. Amén. Así que Dios sostiene, trabaja y gobierna su creación. ¿Ok? Ahora, hay varias preguntas que yo quiero que consideremos en esta noche y mientras vayamos en el estudio las vamos a ir contestando. ¿Cómo podemos entender exactamente que la soberanía divina y la libertad humana trabajan de la mano? Porque si decimos que Dios gobierna todas las cosas, inmediatamente uno de los problemas que surgen es la idea de la libertad del hombre. ¿Verdad? Dios es soberano, dice el predicador, ¿verdad? Dios es soberano y la gente dice amén. Pero por el otro lado vemos que el hombre es libre. Entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos la soberanía de Dios con la libertad y la responsabilidad del hombre? Una pregunta que tenemos que contestar. Segundo, si Dios es soberano, ¿por qué nosotros somos responsables de nuestras acciones? ¿No sería Dios el responsable si finalmente Él es el gobernador, el rey, el dueño y el Señor y el que determina todas las cosas, Dios? ¿No seríamos nosotros ahora exentos de culpa si Dios es el soberano? Esa es otra pregunta. Así que no es culpa mía, las cosas que el hombre hace, el hombre puede decir, no es culpa del hombre, es culpa de Dios porque Él es el soberano. ¿La soberanía de Dios libra al hombre de culpa? Otra pregunta que tenemos que contestar. ¿Okay? Y otra que es muy importante, que muchas personas que no creen en Dios utilizan para tratar de negar la fe cristiana, es ¿cómo puede Dios ser bueno y poderoso y permitir que todavía el mal exista en el mundo? Esa es una que mucha gente pregunta. Sí. Pero si tu Dios es bueno y poderoso, ¿cómo es que el mal existe? ¿Verdad? No puede ser ni bueno ni poderoso. Uno de los dos tiene que ser, porque si es bueno y el mal existe, quiere decir que no es poderoso para detener el mal.
Si es poderoso, quiere decir que no es bueno porque no lo tiene el poder para detener el mal y no lo detiene. Ese es el argumento de muchas personas. Pero la Biblia nos dice a nosotros tanto ambas cosas, que Dios es bueno y que es poderoso y que Él tiene un plan para el mal. Dios tiene un plan para, aún lo malo, Dios lo utiliza para sus propósitos finales. Y eventualmente, la palabra claramente nos enseña a nosotros que Dios erradicará el mal de una vez y para siempre. Pero mientras todavía el proceso de la historia se lleva a cabo, Dios utiliza aún dentro de su soberanía y de su voluntad el mal para sus buenos propósitos. ¿Okay? Y eso creo que es obvio para nosotros, porque nosotros en nuestras vidas personales aún entendemos que aún cuando estamos en situaciones difíciles, Dios está obrando sus buenos propósitos en nosotros, ¿verdad que sí? ¿Okay? Ahora, vamos a examinar 3 proposiciones que la Biblia nos da a nosotros, que quiero que las repasemos. Y estas 3 proposiciones, son, como dije, que están en la Biblia, son verdades que nosotros debemos tener claras en nuestra mente. Y que estas 3 verdades, yo creo que la palabra las enseña de manera clara y concisa. Y cada una de ellas son verdaderas, las 3 proposiciones son verdaderas. Y que aunque aparentan haber una contradicción quizás, no existe, sino que no hay contradicción, son reales. La primera, vamos a ver la primera proposición. Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. ¿Ok? Eso es claro para nosotros. Y podemos leer, y ahí ustedes tienen en su hojita unos textos bíblicos. Si el tiempo me diera, quizás leeríamos 4 o 5 de ellos de cada uno, pero tengo mucho más material que cubrir, así que no voy a leerlos todos. Pero si usted puede en su tiempo personal, luego quiere expandir más el estudio, puede ir a su Biblia, leerse algunos de esos textos bíblicos. Usted puede ver cómo la Biblia habla de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Todo el universo está siendo gobernado por Dios, ¿ok? Ahora, es importante que entendamos que su soberanía no funciona de tal manera que la responsabilidad humana es reducida, minimizada o mitigada. O sea, porque Dios es soberano no quiere decir que el hombre no es responsable tampoco de sus acciones. La soberanía de Dios es absoluta, pero a la misma vez su absoluta soberanía no le quita al hombre la responsabilidad. ¿Ok? Así que decimos que Dios es soberano y tenemos el testimonio bíblico, claro en la Escritura de que Él es soberano. ¿Ok? Pero que a su vez su soberanía nunca de tal manera va a reducir la responsabilidad del hombre. Y en un ratito, unos minutos, vamos a ver ejemplos bíblicos, específicamente de cómo Dios obró de manera soberana en ciertos aspectos de la historia bíblica, y aún los hombres que actuaron fueron responsables por sus acciones. ¿Ok? La segunda proposición. Los seres humanos son criaturas responsables. Esto, por supuesto, prosigue de la primera. Dios es soberano, pero su soberanía no quiere decir que el hombre deja de ser responsable. La segunda proposición, los seres humanos son criaturas moralmente responsables que eligen, se rebelan, obedecen, creen, desafían y toman decisiones de manera significativa y se les responsabiliza por todas las acciones. Pero esta característica nunca funciona para hacer a Dios absolutamente contingente. Explico lo que eso quiere decir ahora. O sea, Dios es soberano, pero la soberanía de Dios no quiere decir que el hombre deja de ser responsable. 2, el hombre es responsable por sus acciones, pero la responsabilidad del hombre no quiere decir que Dios ahora es contingente en el hombre. ¿Entienden eso? Contingente quiere decir dependiente. Dios no es contingente de nosotros. Yo soy responsable, yo tengo libertad para escoger y decidir muchas cosas. ¿Qué se comió usted esta tarde? Nosotros tomamos decisiones. Y decisiones que tienen consecuencias. Yo recuerdo en una ocasión, he hablado, no aquí, muchos años atrás, con una hermana que tenía problemas de salud. Y en una ocasión estábamos comiendo y ella me decía, las papitas, los potato chips, las papitas fritas estaban frente a un plato, ¿verdad? Ella me decía, el doctor me dice que no me coma esto, pero yo en el nombre del Señor me lo como. ¿Verdad? Decía ella, así, no, en nombre del Señor me lo como. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Las decisiones que ella estaba tomando estaban teniendo repercusiones sobre su cuerpo. ¿Ok? Eso lo sabemos.
Ahora, el hombre tiene la capacidad para tomar decisiones y ustedes saben esto porque usted decidió venir esta noche. Unos hermanos decidieron quedarse en la casa, otros decidieron como ustedes venir. ¿Ok? Ahora, Dios no es contingente ahora de nuestras acciones. O sea, que yo no limito el plan de Dios. Porque yo tenga libertad para escoger y para hacer cosas, no quiere decir ahora que Dios se ve limitado o que Él es dependiente de mí. ¿Ok? Muy importante que entendamos eso. Recuerdo hace unos años atrás hubo un hombre que era un falso profeta creo que era de las Bahamas, creo que era él. Miles Monroe se llamaba él. Él murió en un accidente avionáutico. Se estrelló, tenía un jet privado, se estrelló y murió. Y digo, el hombre era un falso profeta, no enseñaba el evangelio, totalmente una aberración de doctrina lo que le enseñaba. Una de las cosas que le enseñaba, mire esto, una de las cosas que le enseñaba es que Dios siempre ha necesitado un hombre para poder actuar en la tierra y que Dios no puede actuar en la tierra aparte de un hombre. Yo sé, como que eso se escucha raro, ¿verdad que sí? Por eso tuvo que buscarse un Abraham, porque sin Abraham Dios no podía hacer sus propósitos. Y por ahí él seguía. Mira hasta el punto donde iba este hombre. Él le enseñaba que la oración, mira esto, la oración, decía él, la oración es permiso terrenal para la acción divina. O sea, que cuando yo oro, le estoy dando permiso a Dios para que actúe en la tierra. ¿Escuché eso? Esa es la enseñanza. Ahora usted sabe por qué yo dije, el hombre es un falso profeta, él se llama una aberración de doctrina. Él había tomado la idea de la soberanía de Dios y la había torcido. Y había hecho al hombre soberano. Sí, el hombre es libre en el aspecto de toma de decisiones y tomamos decisiones, pero mi amado hermano, Dios no es contingente de nosotros. ¿Acaso Dios depende de nosotros para actuar? ¿Acaso Dios no puede tomar el corazón del hombre y moverlo como Él quiera moverlo? Y yo creo que eso es evidente para nosotros porque en la salvación, todo aquel, creo que era Spurgeon el que decía esto, que cuando uno se convierte al Señor, uno siempre lo ve desde el punto de vista de yo vine. Pero que con el tiempo, estoy parafraseándolo un poco, la cita no es directa, pero que con el tiempo uno descubre que no fue que yo vine, sino fue que Él me trajo. ¿Verdad? Entonces comenzamos a aprender que realmente lo que había en mí era un corazón de piedra, pero que Dios lo cambió por un corazón de carne. ¿Usted nota cómo es que Dios opera? Dios tiene la capacidad para poder obrar en el hombre, en la salvación, eso es evidente para nosotros, ¿verdad que sí? Dios. Yo creo que todo aquel que es verdaderamente salvo puede reconocer esta verdad. Y cuando yo creo que la reconocemos en la oración de gratitud por la salvación. Por ejemplo, cuando usted le va a dar gracias a Dios por su salvación, ¿qué usted le dice al Señor? Usted le dice, Señor, te doy gracias porque yo fui tan bueno que vine a ti. Así que usted ora por su salvación. No, Señor, gracias porque me salvaste. Se presupone que la acción fue ¿qué? Una acción divina. Y aun cuando oramos por la salvación de otra persona, cuando usted va a orar por la salvación de una persona, un amigo suyo, un familiar suyo que no lo conoce, que no conoce al Señor, ¿cómo usted ora al Señor por esa salvación? Señor, te pido por sutano, pero no te metas en el corazón de él porque él tiene que él solito el que tome la decisión. Así que nosotros oramos. No, cuando oramos por la salvación de alguien le decimos, Señor, cambia ese corazón, Señor, rompe ese corazón de piedra, pon un corazón de carne, abre los ojos, dale vida, Señor, tráelo al conocimiento. ¿Verdad que así como nosotros oramos por los aflitos? Pero suponemos que Dios va a operar en el corazón de la persona, ¿ve? Así que, el punto, una vez más, la responsabilidad del hombre no quiere decir que Dios ahora es contingente en el hombre. O sea, que Dios no puede obrar aparte del hombre, o por encima del hombre, o a través del hombre. Como vemos en muchas ocasiones, Dios hace eso. Dios obra a través del hombre. Dios coge al hombre y hace que el hombre haga lo que Él quiere que haga. ¿Ok? Importante. Y la tercera proposición. La Biblia insiste que Dios es perfectamente bueno. A pesar de todo lo que la Escritura dice acerca de la soberanía de Dios, la Biblia es clara de que Dios es perfectamente bueno.
¿Qué quiero decir con esto? Dios nunca se presenta como un cómplice del mal, o como secretamente malicioso, o como detrás del mal exactamente de la misma manera que respalda el bien. La bondad de Dios es clara, es innegociable en la Escritura. Nosotros sabemos muy bien que Dios es Dios bueno. Primera de Juan, por ejemplo, 1:5 describe que Él es un Dios de luz y que no hay tinieblas en Él. Salmo 92:15 dice que en Él no hay injusticia. Salmo 145:9 dice que bueno es el Señor para con todos. La Escritura es clara de que Dios es bueno, no hay injusticia en Dios. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque aunque nosotros creemos y confesamos que Dios es soberano y que todas las cosas están bajo su gobierno y bajo su poder, tanto las buenas como las malas, tenemos que entender que en su carácter y su naturaleza, Dios es intrínsecamente bueno. Dios no es un villano con una máscara puesta que se hace pasar por bueno cuando es malo. Dios no es así. Dios es literalmente el ejemplo, la caracterización, la encarnación total de la bondad. La Escritura, en una ocasión Jesucristo dijo, solamente hay uno bueno, ¿verdad que sí? Y Él es el Padre de las luces, de quien toda buena dádiva viene, dice la palabra, ¿verdad? Así que es importante que entendamos eso para que no nos confundamos cuando decimos Dios gobierna sobre todas las cosas, incluyendo las cosas malas, y entonces comenzamos a asignarle a Dios la culpa del mal. Dios no es culpable por el mal. Él no es el que inicia el mal, pero Él gobierna sobre eso. Dios nunca peca, Dios nunca hace nada malo, Dios nunca hace nada profano. ¿Okay? La Biblia es clara en que Dios es santo y que Él no comete pecado. Santo, santo, santo es el Señor. Eso está en la Escritura en muchas ocasiones, ¿verdad? En la Biblia es clara en que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, dice Santiago. ¿Okay? Sabemos claramente por la Escritura que Dios es justo, santo y que es eternamente sin pecado. ¿Okay? Sin pecado. Ahora, ¿cómo unimos nosotros estas tres verdades de una manera compatible que podamos responder a las tres preguntas que hicimos al principio? ¿Okay? ¿Cómo podemos entender la soberanía divina y la libertad humana? Y si Dios es soberano, entonces ¿por qué somos responsables de las cosas que hacemos? ¿Y por qué Dios no es responsable de ellas? ¿Y cómo puede Dios ser bueno y poderoso y todavía dejar o permitir que el mal exista en el mundo? La respuesta a eso es el punto número 3. La segunda página, la compatibilidad. Aunque la voluntad del hombre parece irreconciliable con la posición de la soberanía de Dios, ambas existen y son compatibles entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos por el testimonio de la Escritura que estas dos verdades son reales. Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía nunca funciona de tal manera que la responsabilidad del hombre se ve reducida o minimizada. Número 2, los seres humanos son criaturas moralmente responsables que toman decisiones, pero que nunca ahora Dios es contingente en el hombre. Estas dos verdades son claras en la Escritura y entendemos que son compatibles la una con la otra, aunque no sepamos cómo es que funcionan la una con la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este lado, mire, en este lado de la vida eterna, las ideas de la soberanía absoluta de Dios y la total responsabilidad del hombre en la palabra siempre van de manera paralela una al lado de la otra y no se intersectan, no se unen, simplemente van enseñadas en la Biblia un lado al lado de la otra. Y a mí no me corresponde tratar de hacer que hagan sentido. La Biblia dice que Dios es soberano, amén. La Biblia dice que el hombre es responsable por sus acciones, amén también. A mí no me corresponde ahora tratar el problema está, ¿saben qué? El problema está cuando las personas comienzan a tratar de hacer sentido de estas dos verdades, de tratar de unirlas de una manera u otra. Tratando de unirlas, lo que terminan pasando es lo siguiente. Por lo general, terminan o reduciendo la soberanía de Dios o reduciendo la responsabilidad del hombre. Es lo que ocurre. O cogen al hombre y lo aumentan al lugar de Dios, o cogen a Dios y lo rebajan al lugar del hombre. Cuando la gente tratan de buscar una explicación para estas dos verdades, la soberanía y la libertad la soberanía de Dios, y la libertad del hombre. Debemos hablarlas, enseñarlas, creerlas
y entender que son compatibles una con la otra, aunque en este lado de la creación, en este lado de la vida eterna, debo decir, ¿verdad?, no lo entendamos totalmente. Cuando llegue el cielo, cuando llegue la presencia de Dios, se comprenderé quizás de una manera más profunda cómo es que estas dos verdades se compaginan la una con la otra, cómo es que se intersectan la una con la otra. Pero entendemos muy bien por el testimonio de la Escritura que ambas son compatibles. Nosotros vemos a través de la Escritura, mi amado hermano, que la Escritura enseña de esa misma manera. Dios es soberano, el hombre es responsable y nunca trata de una vez más, darnos explicaciones de cómo unas se relacionan a la otra. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Voy a continuar en un segundo, solamente quiero darle oportunidad de que si tienen una pregunta me la hagan. Dígame, hermano Ovidio. Oh, claro que sí. Yo nunca he negado la libertad del hombre de poder decidir. El problema está cuando definimos libre albedrío de la siguiente manera. Que el hombre tiene la capacidad y la libertad para poder salvarse. Cuando definimos el libre albedrío de esa manera, tenemos un problema grave porque la Escritura nos enseña a nosotros que el hombre en su estado natural es esclavo del pecado, está muerto en sus delitos y no tiene ninguna capacidad para escoger lo bueno. Pablo dice en Romanos 3 que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Eso es Romanos capítulo 3. Entonces, el libre albedrío o la libre voluntad, lo que quiere decir libre albedrío, libre voluntad. El hombre tiene libertad, una libertad contingente. ¿Verdad? Una libertad contingente. ¿Por qué quiere decir con eso? Que el hombre depende de Dios. Aún en su estado de rebeldía, aún en su estado de pecado, el hombre es dependiente de Dios para poder existir. El aire que respiramos lo necesitamos para vivir. Necesitamos la lluvia que haga crecer los frutos para comer y alimentarnos, ¿verdad? Así que nuestra libertad es contingente en la soberanía de Dios. Mientras que del otro lado, Dios, su soberanía no es contingente en la libertad del hombre. ¿Okay? Así que cuando decimos libre albedrío, el problema está, y aquí donde yo tengo un desacuerdo con muchas personas, es que cuando definen el libre albedrío con la intención de decir que el hombre puede, por su propia cuenta, en su estado natural y sin ninguna ayuda previa, escoger servir a Dios y seguir a Cristo. O sea, ahí es donde yo digo, no, eso no puede. El hombre no tiene en su estado natural, el hombre no tiene la capacidad, la Biblia nos manda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El testimonio bíblico. El hombre está muerto en delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado. Estamos en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Así que esa acción de escoger y de seguir a Dios y de transferirnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, la Escritura claramente es únicamente y solamente se la asigna a Dios. Dios es el que toma al pecador y lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz en Cristo. Dios es el que toma ahora el que tiene corazón de piedra y le da un corazón de carne. ¿Okay? Ahora, dentro de la vida del hombre, el hombre tiene la capacidad para obrar de manera contingente una vez más y tomar decisiones. Pues yo me fui esta mañana, yo llegué del trabajo, cociné, comimos, cenamos, ¿verdad? Fui arriba y dije, a ver qué camisa me pongo. Entonces cogí esta, rojita, color vino, ¿verdad? Y usted se puso la azul y la hermana la negra y así por el estilo. Cada uno de ustedes escogieron la ropa que se iba a poner. Y usted obró de manera, usted escogió libremente hacer esa acción. Usted se montó en su auto y condujo hasta aquí. Y usted libremente hizo tal cosa. Y el hombre tiene esa libertad para obrar de esa manera. Usted escoge dónde vive, usted escoge con quién se casa, usted escoge dónde se trabaja, etcétera, etcétera. Diga, hermano José. Ya. Pues él continúa siendo responsable delante de Dios por sus acciones, por eso es que la Escritura nos llama. O sea, si Dios te salvó y ahora tú sabes que tú eres salvo por gracia, ¿cuál es mi entendimiento de mi responsabilidad como hombre? Pues yo sigo siendo responsable delante de Dios por mis acciones. Ahora, entiendo que soy perdonado, he sido libertado del castigo de mi pecado.
Todos mis pecados fueron cargados en la cruz y ni uno de ellos va a ser contado en contra mía. He sido libertado de eso, pero aún así sigo siendo responsable de mis acciones en el sentido de que la palabra me llama a mí a la obediencia. Y por ejemplo, nosotros vemos en la Escritura, en el contexto ahora de la iglesia, por ejemplo, que la iglesia, los miembros de la iglesia, por ejemplo, en las epístolas de Pablo, vemos como Pablo llama a la iglesia a la acción y los corrige y los regaña, porque están obrando de manera pecaminosa, están haciendo el mal dentro de la congregación, ¿verdad? Entonces, eso presupone que si Pablo está regañando a la iglesia por sus malas decisiones, presupone que ellos son responsables de tales decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, tú te lees la epístola de Gálatas, ustedes han leído la epístola de Gálatas, ¿verdad que sí? Pablo le dice a los Gálatas insensatos, le dice Pablo a ellos, ¿quién nos engañó? ¿Quién os removió a ustedes del evangelio? Ustedes comenzaron bien y ahora están andando mal. Por ejemplo, usted lee la epístola de Corintios. Y usted va allá en 1 de Corintios cuando Pablo habla de la cena del Señor y comienza a hablar de las divisiones que hay en el cuerpo. Y Pablo dice, mira lo que dice Pablo, que algunos en la iglesia de Corintios estaban enfermos y débiles y otros duermen, o sea, quiere decir que otros estaban muertos, porque Dios los había castigado porque estaban tomando la cena del Señor de manera indigna. ¿Okay? Entonces, Dios había traído disciplina sobre la iglesia de Corinto por haber blasfemado, por así decirlo, muchos de ellos, en contra del acto de la cena del Señor. No estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. Habían divisiones, habían peleas, habían grupos, habían tirijadas en la iglesia, habían gente que se odiaban unos a otros y venían a tomar la cena del Señor. Y Pablo dice, no, Dios, así no es que se hace. Y Dios estaba castigando a esa iglesia. Una vez más, eso presupone que estas personas, a quienes Pablo los identifica como santos, los identifica como creyentes, pero que estaban bastante inmaduros en su fe, presupone que ellos eran responsables por sus acciones. ¿Sí? Y la palabra es clara en que cada uno de nosotros algún día daremos cuenta delante del Señor por todo lo que hagamos. Aunque yo no sea condenado por mis pecados, Dios me los perdonó, en la cruz los clavó, soy librado del castigo del pecado, como quiera algún día tendré que dar cuenta delante del Señor. Pablo también en Corintios enseña que cada uno de nosotros construye como buen arquitecto, dice, yo como buen perito arquitecto puse el fundamento que es Cristo y cada uno de vosotros está construyendo. Algunos de ustedes construyen con oro, con plata, con piedras preciosas, otros de ustedes construyen con madera, con araca y paja. Cuando llegue el día final, dice el apóstol Pablo, la obra de cada uno será probada por el fuego. Y lo que quiere decir es que en el día final, los que construyeron en madera, en hoja y paja, cuando el fuego de la prueba venga, ¿qué pasará con su obra? Es quemada y perdida. Y dice Pablo, y él tendrá pérdida, aunque su alma sea salva como por el fuego. O sea, la persona, aunque salva por haber construido su obra en Cristo en materiales que perecen, eventualmente dice que su obra es quemada y es perdida. Y el que construyó con oro y piedras preciosas y plata, dice que a través del fuego, esas cosas, ¿qué pasa con el oro y la plata cuando se queman? Cuando se enciende el fuego, ¿se queman o se purifican? Se purifican, ¿verdad? Y dice, y él tendrá ganancia, más el otro tendrá pérdida. El punto es que hay una responsabilidad. Ahí Pablo está hablando de que mira lo que Pablo dice, cada uno de nosotros tenga cuidado cómo construya, cómo edifica. Si edificas con unos materiales, pues tendrás tu premio. Si edificas con otros materiales, tendrás tu pérdida. Vemos ahí que cada uno, en Cristo, aquí estamos hablando de personas en Cristo, son responsables por sus acciones. La responsabilidad del hombre no se elimina. Lo que Dios hace en la salvación es que quita la condenación de nuestro pecado. Pero seguimos siendo responsables ante Dios, por eso es que la Escritura nos llama a la obediencia, nos llama a la fidelidad. Pablo mismo dice, yo boxeo con mi propio cuerpo, yo me autodisciplino, dice Pablo. Me golpeo a mí mismo. No es que Pablo era un masoquista que se daba golpes, sino que está hablando de la autodisciplina. Para que una vez yo siendo heraldo de muchos no venga yo a ser descartado. O sea, Pablo entendía que él hubiese perdido el privilegio de ser predicador del Evangelio si no se guardaba y si no se cuidaba en la fidelidad a la obediencia al Señor. Y él podía ser descartado como predicador del Evangelio. No de salvación, no está hablando de la salvación, está hablando, él está siendo heraldo de muchos, siendo predicador. Es descartado de ser predicador del Evangelio si no es obediente y disciplinado en el camino de su vida, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo admite que hay una responsabilidad aún en su propia vida, ¿verdad? Tengo que disciplinarme, de otra manera puedo perder el privilegio que tengo de ser predicador del Evangelio de Cristo. Así que la responsabilidad del hombre siempre permanece, ¿no? Nunca se elimina ni se disminuye. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Dígame, Ana Beatriz.
Ajá. A un musulmán, ajá. Ya, si él creó a Adán y Eva. Ujú. Ah, buena pregunta. Bueno, porque Dios lo introduce, en la ley de Moisés se introduce el casamiento entre familiares, en este caso hermanos, hermanas, como incesto, como pecado. Dios lo prohíbe. ¿Ok? Pero no solamente hay un aspecto moral, que Dios lo prohíbe en su ley cuando Moisés. Acuérdate que Moisés entró en la escena, cuando Dios da la ley a Moisés, estamos hablando de miles de años después de la creación. Si no, mi mente no me falla, que con la matemática a veces se me olvida los números de la Biblia, pero como 2000 años después de la creación, más o menos, 2000 y algo años después de Adán y Eva fue cuando Moisés entra en la escena y Dios da la ley. Estamos hablando que el principio moral que Dios introduce en su ley fue dado muchos años después de Adán y Eva, número uno. Pero número dos, entendemos nosotros que por la forma en que se ha diluido el ADN, ¿eso es lo que es el ADN, verdad? La composición genética de nosotros. Hoy día el casamiento, ahora hay la prohibición no solamente es moral, sino que también tiene una implicación práctica. El casamiento entre familiares demasiado cercanos puede producir anomalías. Entonces hay un peso científico que se da a nosotros. No solamente está el aspecto moral, sino que también ahora está el aspecto de que produce enfermedades, produce anomalías. En el tiempo de Adán y de Eva, la composición genética de los seres humanos no haya sido diluida hasta el punto que ya fue diluida hoy día. Y su composición genética, todos sus genes estaban tan puros en ese tiempo que permitía el casamiento entre hombres y mujeres, hermanos y hermanas cerca uno de otro, sin producir ningún tipo de anomalía. Pero con el tiempo nosotros hemos ido depurando el ADN, porque ahora nos hemos casando los mismos grupos, con los mismos grupos, con los mismos grupos, con los mismos grupos, y eventualmente tenemos chinos. ¿Por qué se depura? ¿Por qué siempre son así? ¿Y por qué los de Asia, ¿verdad? Los de Asia siempre son así? ¿Y por qué los de África siempre son de una manera? Porque con el tiempo el ADN, que en el principio estaban todas las razas, pues de diferentes formas de vernos, estaban todas incluidas en Adán y Eva y en sus hijos, con el tiempo se fueron ahora eliminando algunos de esos genes y se fueron cambiando y con el tiempo, pues siempre los asiáticos producen asiáticos. Y lo que termina pasando es que en esa composición genética más diluida, por la proximidad que existe ahora en los genes, que se ven todos iguales, produce anomalías ahora en la reproducción. Entonces tenemos el aspecto moral, que Dios lo dio, la ley, de 2000 años y tanto después de Adán y Eva, pero también tenemos un aspecto bien práctico, en el que en aquel tiempo era posible, mientras que hoy día es dificultuoso y debe ser prohibido simplemente porque produce problemas y enfermedades. Y nosotros lo sabemos, que produce muchas cosas que aún pueden producir retardo mental y muchas otras cosas dentro de los hijos que nacen de personas muy cercanas. ¿Te contesté la pregunta? Más o menos. Sí, bueno, pero lo que ocurre es que una vez más, pero si vamos a hablar puramente de lo que es la ley, vamos a hablar puramente de lo que es la ley, Adán, Dios lo creó aquí y Dios no dio la ley en contra del casamiento entre familiares hasta mucho tiempo después. Ya tenemos tenemos una línea cronológica ya en la Escritura. La ley, Dios creó a Adán acá, 2000 años y pico después fue que dio el mandamiento. Entonces, es la respuesta más, que yo creo, más bíblica que puedo dar respecto a eso, porque pues en aquel principio Dios no había dado ese mandamiento todavía. Para el hombre no había esa prohibición, pero eventualmente Dios la da. Entonces, bíblicamente hablando, es lo más básico que podemos decir, ¿verdad? Que Dios dio el mandamiento mucho tiempo después de Adán y de Eva. Ujú. Ok.
mira, todos son, y me dicho paso una pregunta, porque vamos a entrar ahora en el libro de Romanos, vamos a llegar allá en cómo es que Dios juzga al hombre, ¿verdad? Número uno, Dios le dio la conciencia al hombre y Dios puso su ley en el corazón del hombre, eso es lo número uno. Número dos, Dios dio una revelación de sí mismo, ¿ok? Al hombre. Pero aún así, Moisés no fue el primer profeta. El primer profeta, la Biblia describe a Abel como el primero de los profetas. ¿Recuerdan de Abel, verdad? Que su hermano lo mató por sus obras justas. Él dio testimonio de ser un hombre justo delante de Dios y fue profeta de parte de Dios. Luego tenemos, por ejemplo, a un Noé, que la Biblia lo describe como un pregonero de justicia. Noé. Dios siempre tuvo gente que atestiguó y que dice de Enoc, por ejemplo, que esos son hombres que vivieron en esa edad bien antigua. Enoc dice que Enoc anduvo con Dios y que eventualmente Dios lo traspuso. ¿Verdad? Un hombre que dio testimonio fiel de Dios. ¿Okay? Así que Dios se dio testigo a sí mismo. Dios se dio testigo a través de diferentes hombres, aún en esa edad bien antigua, comenzando con Abel mismo. Es más, Adán mismo yo creo que podemos designarlo como un testigo de Dios, porque cómo fue que como que Abel y Caín supieron que tenían que traer ofrendas a Dios, si no fue porque Adán fue quien como padre les enseñó a sus hijos que tenían que traer ofrendas al Señor. Así que tenemos ya una instrucción, ¿verdad? Desde el principio. Tenemos la ley de Dios puesta en el corazón del hombre, tenemos la revelación de Dios en la creación. Así que la Biblia dice que el hombre no está sin excusas, eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 1 cuando lleguemos allá. El hombre está sin excusas, Dios siempre se ha dado testimonio a sí mismo. ¿Okay? Así que no hay excusa para nadie, aunque hayan existido y vivido antes de Moisés o antes de Jesucristo. La pregunta viene entonces, ¿cómo se salvaron todos los que vivieron antes de Cristo? Desde Juan el Bautista, desde Cristo, Juan el Bautista y hasta allá Adán. Todos esos que se salvaron, que fueron salvos. ¿Cómo se salvaron? ¿Se salvaron porque eran buenos? No, se salvaron porque estaban mirando, la Biblia nos enseña a nosotros, ellos estaban mirando hacia la cruz de Cristo. Ellos sabían que no sabían todos los detalles, ellos no sabían quién era, ellos no sabían cómo iba a funcionar, pero sabían que vendría uno que sería su Salvador. Job mismo declara y dice, yo sé que mi Salvador, mi Redentor, vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Job, que vivió más o menos, quizás un poco antes, para más o menos del tiempo de Abraham, porque se cree que Job y Abraham eran contemporáneos, posiblemente. Job vivió más o menos 2000 años después de la creación, vivió Job, y Moisés llegó como 2400, fue 2400 algo por ahí fue, después de la creación fue que tuvo Moisés. ¿Okay? Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo creo... Sí, bueno, está la revelación, por supuesto. Yo creo que el Espíritu Santo está obrando sobre ellos. La gracia de Dios siempre ha sido preeminente en toda la historia del hombre. Mucha gente dice, no, que la gracia ahora con Cristo. No, Dios siempre ha obrado por gracia a través de toda la historia. ¿Okay? Siempre la gracia. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? Dice Noé, halló gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, que Dios escoge a Noé no porque Noé era el mejor de todos y el más santo, sino porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, la gracia de Dios siempre ha sido preeminente a través de toda la historia de la humanidad. Número uno. Y por tal razón el Espíritu Santo siempre ha estado obrando. Pero aparte de eso, Dios ha dado testimonio a sí mismo. Desde Génesis, nosotros vemos la promesa en Génesis 3:15, que vendría uno que destruiría las obras de la serpiente. Y Dios, ese mensaje siempre estuvo claro a través de la gente que Dios escogió a través de la historia. Y aunque ellos quizás no entendían todos los detalles del Redentor, pero siempre hubo una expectativa de que yo no puedo agradar por mi propio, siempre hubo esta verdad, yo no puedo por mi propia cuenta, tengo que depender de Dios. Y entonces aún vemos a un Noé saliendo del arca ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una representación de que hay una ofrenda que tiene que ser ofrecida a Dios por mi parte, ¿verdad? Y esa verdad siempre estuvo como que traduciéndose de generación en generación. Moisés comienza ahora de manera más contundente y precisa a hacer eso claro al pueblo cuando instituye los sacrificios levíticos. Pero luego a través de la historia del pueblo de Israel, después de Moisés y a través de los profetas, comienza a desarrollarse más la historia hasta que por supuesto llegamos a Cristo. Y ahí es donde se ve todo más claro. Pero muchas personas antes de Cristo miraron al invisible. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 11? Leas Hebreos 11, la lista de los héroes de la fe. Dice, ellos miraban a una ciudad, no la de aquí de la tierra, sino a una ciudad celestial que ellos esperaban, ¿verdad?
Entonces había un entendimiento de que estas personas estaban esperando de Dios algo mucho más grande. Aunque no entendían todos los detalles de eso, había una fe en Dios. Y esa fe en Dios es lo que los llevó a ser salvos. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios. Y por la fe Abraham fue justificado. Entonces, no sabían todo, pero sí ellos entendían que dependían de Dios. Vamos a continuar, que el tiempo se me acaba. Ahora, estamos hablando, volviendo al tema de la providencia de Dios, de que Dios es soberano, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Los hombres, pero a la misma vez los hombres son completamente responsables por sus acciones pecaminosas. Las dos verdades son compatibles en la Escritura, son como dos líneas de pensamiento que van en la Escritura claramente delineadas y nunca se intersectan. Y yo creo que tenemos en la Escritura varios ejemplos, que quiero darles ahorita rápido, que nos hablan a nosotros acerca de cómo es que el hombre, Dios es soberano, pero por el otro lado el hombre es responsable de sus acciones. Voy a darle 3 ejemplos. Voy a tratar de no tomar mucho tiempo en ello porque ustedes los conocen los ejemplos, ustedes son historias que se las conocen de memoria casi y solamente quiero repasarla y demostrar cómo es que en cada uno de nuestros ejemplos la soberanía de Dios se ve representada y a la misma vez la responsabilidad del hombre es claramente establecida. El primer ejemplo es el ejemplo de José. ¿Se recuerdan la historia de José? Que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y Dios lo puso en gracia con un hombre llamado Potifar. Y que en la casa de Potifar prosperó y puso todas las cosas en orden. Y Dios lo usó grandemente allí. Y Dios bendijo a Potifar a través de la mano de José. Pero parece que doña Potifar, no sé qué le pasaba a ella. Parece que don Potifar era medio feo quizás, no sé, no sabemos. Y José era más joven y guapo. Y le echó los olos al muchacho. El muchacho no quiso responder a José de la manera, a ella, a la mujer de la manera que ella quería. Ahorita saben la historia. Ella lo acusa públicamente. Don Potifar lo pone en la cárcel. En la cárcel él conoce a 2 personas que trabajaban para el faraón de Egipto, el rey de Egipto, ¿verdad? Y eventualmente Dios saca a José de la cárcel y lo lleva a ser el gobernador de Egipto, siendo ahora quien tiene todo el gobierno, el control. El segundo después de Faraón era José. Y eventualmente llegan los hermanos de José a buscar comida, porque la tierra de Canaán, en donde vivían los hermanos de José, había llegado la gran sequía. Pero como José, Dios le había dado la revelación del sueño que Faraón tuvo, se preparó Egipto. Bajo el gobierno de José, Egipto se fue preparado y tuvieron los años de abundancia, los cuales lo usaron para prepararse para los años de sequía. ¿Se recuerdan de la historia, verdad? Y luego muchas otras de las naciones alrededor no tenían alimento, mas descendían a Egipto para buscar y comprar alimento. Los hermanos de José llegan a buscar alimento. Y en el capítulo 45 de Génesis nos encontramos con parte de la historia, ¿verdad? Entonces, déjenme leer, solo Génesis 45, versos 4 y 8. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy vuestro hermano, José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire esto, mire lo que José está diciendo. Dios estaba cumpliendo sus propósitos a través, note esto, de tus malas acciones. Porque por envidia fue que lo vendieron, por celo y por envidia. Lo vendieron, lo echaron al foso, ¿se acuerdan? Después lo vendieron y después le mintieron al padre también de José. Le dijeron fue que lo mató un animal. Mire lo que José dice: Dios me envió delante de vosotros para preservación de vida, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Salte al capítulo 50, verso número 20 de Génesis, y José declara lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho
pueblo. Note cómo se declara que los hermanos de José fueron responsables por sus acciones. José dice, vosotros, ¿qué dice? Pensasteis mal contra mí. ¿A quién se le asignó el mal ahí? A los hermanos de José. Los hermanos de José pecaron. Los hermanos de José engañaron, fueron envidiosos, fueron celosos, mintieron e hicieron lo malo. Vosotros pensasteis mal contra mí. Fueron responsables de sus acciones. Pero mira lo que dice ahora. Mas Dios lo encaminó a bien para cumplir un propósito. Si usted ve ahí, ve en ambos lados cómo es que José declara: ustedes son responsables por sus malas acciones, mas aún esas malas acciones Dios las usó para el bienestar de la preservación del pueblo. O sea, Dios quería preservar al pueblo de Israel, y para preservar al pueblo de Israel, Dios usa las malas intenciones, los celos, las envidias, el enojo, el engaño y la mentira de los hermanos de José, que ellos fueron los engañadores, ellos fueron los malos, ellos fueron los que se inventaron toda esa mentira y todo ese engaño. Fueron ellos los que lo hicieron, pero Dios utiliza esas acciones para bien de sus hermanos, para bien del padre de José y para bien de toda la generación de Israel que vendría después de José, porque ya Dios le había dado a Abraham una promesa que una gran descendencia vendría de Abraham y que eventualmente de Egipto Dios traería a su pueblo. ¿Se recuerdan? Eso ocurrió con Abraham mucho tiempo antes. Así que un ejemplo, una vez más, aquí de el hombre responsable de sus acciones y Dios soberano sobre ellas. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de Job. Vamos a ver el ejemplo de Job. Ustedes saben la historia de Job, ¿verdad que sí? Un hombre que fue perfecto, la Biblia nos dice, recto delante de Dios, no que fue perfecto por su propia cuenta, sino que era un hombre que buscaba agradar a Dios y que buscaba servirle al Señor. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Satanás va delante de Dios y comienzan a dialogar y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No sé si usted se da cuenta de algo. Que el que menciona a Job no es Satanás, es Dios. Dice que vinieron todos los hijos de Dios a postrarse delante de Dios y entre ellos vino Satanás. Dios le permite a Satanás que de vez en cuando pueda entrar. No va porque se le escabulla a Dios, se le metió como un ratoncito por un rotito donde no se veía. No, Dios sabe dónde está Satanás. Y note algo, que en la conversación entre Dios y Satanás, quien trae a Job dentro de la materia de conversación, no es Satanás, es Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro varón en la tierra como él. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Ahí comienza el diálogo. Es que tú lo tienes mira cómo tú lo tienes, mira, tú lo tienes en un lugar muy exaltado, tú le has dado todo. Y ustedes saben la historia, Dios le dice, ok, ve y tócalo. Le tocó las propiedades, le tocó el ganado, le tocó los hijos, los criados, le tocó los hijos, le tocó el cuerpo. Job perdió todo. Y le dio una lepra. Se quedó con la esposa nada más. Esa le decía, maldice a tu Dios, muérete, le decía ella. Yo no creo que ella era tan mala que digamos. Pasa que esta mujer acaba de pasar por también una pérdida grande. Yo creo que la esposa José de Job, estaba amargada. Ella acaba de perder todos sus hijos e hijas. Todos sus hijos e hijas los había perdido. Estaba bien amargada ella. Y tenemos a un Job que lo pierde todo. ¿Okay? Y Job se levantó después de haber perdido todas esas cosas. Y gritó. Y mire lo que dice Job. Vamos a ir a leer ahí Job 1 al final, creo que el verso 21, 22 por ahí. 20 al 22. Mira lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esa es una manifestación de luto en la cultura oriental de aquel tiempo. El rasgar el manto,
muchas veces se tiran al suelo, se echan polvo sobre la cabeza, es una manifestación de luto y de gran dolor. Y dice que él adoró. Mira lo que dice, y adoró. Mira lo que dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, que él dijo, fue Dios el que me dio y fue Dios el que me quitó. Note algo. Job no dice, este diablo malo, que el Señor reprenda al diablo. Porque mucha gente pasan por las pruebas, inmediatamente comienzan a reprender al diablo. Que el Señor reprenda al diablo que me está atacando. Mira lo que Job dice. Pasó, imagínense, mire lo que Job pasa. Todas sus propiedades perdidas. Todos sus criados perdidos, muertos. Todos sus hijos muertos. Y encima una lepra. Y como quiera, Job reconoce que es Dios el que está a cargo de todo eso. Aunque él no sabía, ¿sabe qué? Lo que Job no sabía era que Satanás fue el que lo hizo, con el permiso de Dios. Pero Job nunca le atribuyó a Satanás lo que le estaba pasando. Sino que él confió en Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Job atribuye la entrega y la toma de sus bienes y la vida de sus hijos al Señor, no a Satanás. ¿Ok? Y aquí el narrador del libro, porque Job no es el que escribe el libro, es otra persona que escribe el libro. El narrador del libro dice que la atribución de Job de todo esto, él lo atribuyó a Dios, pero él no pecó ni acusó a Dios de lo incorrecto. Quiere decir, él reconoce que Dios es el que dio y Dios es el que quitó, mas sin embargo, él no dice que Dios está mal en hacer lo que hace, sino que sea Dios bendito por lo que él hace. ¿Okay? La perspectiva de Job acerca de Dios y su control providencial sobre incluso la peor de las tragedias produjo una adoración humilde de un corazón quebrantado. ¿Okay? Vemos aquí a un Job, aunque no entendía, Job no entendía, y si usted lee el resto del libro de Job, usted va a ver cómo Job aún debate consigo mismo y debate. Señor, no entiendo por qué, porque él buscaba el por qué, ¿verdad? De lo que estaba pasando, pero él siempre supo que es Dios el que lo hizo. Dios es el que está en control de eso. Luego al final del libro vemos cómo Job descubre cómo es que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas y que él habló aún de cosas que él no comprendía y no entendía. Y luego termina glorificando a Dios por su situación. ¿Okay? Y luego Dios coge a Job y lo exalta a una posición más alta que tuvo al principio. Pero el punto es que aquí Job no está atribuyendo. Mira la situación en la que Job se encuentra. Y Job no va por ahí a maldecir al diablo. Job dice, yo estoy en las manos de Dios. En el tiempo bueno, estuve en las manos de Dios. En el tiempo malo, también. Estuve en las manos de Dios. No importa por lo que estoy pasando, es Dios el que lo hace en mi vida. Aunque, una vez más, quien estaba accionando aquí en esta ocasión era Satanás, ¿verdad? Job atribuye a Dios y Job, por así decirlo, confía en los propósitos divinos. Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Veamos un último ejemplo. Y es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. ¿Ok? Y vemos claramente en el ejemplo de Jesús que la crucifixión del Hijo de Jesucristo, del Hijo de Dios, Jesús, podemos decir que es el crimen más grande y la atrocidad más perversa y malvada que ha sido cometida por cualquier hombre en la tierra. ¿Ok? Yo le pregunté esta pregunta a ustedes hace unas semanas atrás, en otro contexto estábamos, pero yo les decía a ustedes, ¿puede alguien de ustedes decirme cuál es el crimen, la cosa más mala que se ha cometido en esta tierra? Y la respuesta a esa pregunta es el asesinato, el homicidio, la crucifixión de Jesucristo. Es lo peor que se ha hecho. Porque, aunque el hombre ha cometido muchos crímenes en contra de sí mismo, ninguno de nosotros somos realmente inocentes. Ninguno. Todos nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores, ¿verdad? Es el testimonio de la Biblia. Solamente hubo uno inocente, uno solamente que nunca cometió pecado, que nunca hubo engaño en su boca, uno solamente que es el Santo de Dios, Jesucristo, y a ese lo clavamos a una cruz. Así que el crimen más grande de toda la humanidad fue que mataron al Hijo de Dios. Es el crimen más grande, lo peor que el hombre ha hecho es tal cosa. Mas sin embargo, tal cosa sucedió por la mano de Dios y por el plan de Dios. Dios lo hizo de acuerdo a su plan. Pues Dios es el que está obrando. Esto es una vez más,
lo peor que el hombre ha hecho es matar a Jesucristo, mas sin embargo, esa acción de matar a Jesucristo ocurrió dentro del plan soberano de Dios y por la estipulación divina. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versos 24 y 28. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan los nacentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Usted lo vio? Dice que se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, Herodes, Pilato, los gentiles, en este caso los romanos, y el pueblo de Israel se unieron en contra del Cristo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, que lo que ellos hicieron en contra de Cristo, aunque ellos fueron totalmente responsables de sus acciones, sucedió porque ya Dios había determinado por su mano, por su consejo, que así ocurriese. Cuando Pedro le predica a los israelitas después de la resurrección de Jesucristo en el día de Pentecostés, mira lo que Pedro le dice a ellos. Hechos 2, 22, 24. Varones israelitas, oíd la palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que por vosotros, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Paremos ahí un segundito. Mira lo que dice: que Jesús fue entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero mira lo que le dice a los israelitas: vosotros lo prendisteis, vosotros lo matasteis. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Jesucristo? Los judíos. ¿Quién fue el que lo ordenó? Dios. ¿Usted ve ahí cómo Dios es soberano sobre la crucifixión de Cristo? Mas sin embargo, cada uno de ellos, cada uno de los sacerdotes, cada uno de los fariseos, cada uno de los líderes del pueblo que tomaron acciones en contra de Jesús, fueron totalmente responsables por esas acciones. ¿Se lo ve? Así que Dios es soberano, un ejemplo de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ahora, déjeme darle una aplicación rápido, que el tiempo se me acabó realmente, no tengo más tiempo. Voy a ir a vuelo de pájaro en 5 minutos a aplicar esta doctrina de la providencia de Dios a sus vidas. Número 1, mira a la cruz. Confía en que, aunque no podemos comprender cómo funciona todo y por qué Dios hace esto o hace aquello, porque a veces nosotros no encontramos explicaciones a las cosas. ¿Por qué ocurrió esto? Una gente dice: ¿por qué ocurrió 9/11? ¿Por qué ocurre el homicidio? Aunque yo no comprenda todas las cosas del por qué ocurren, confía. Podemos estar seguros de que Él es un Dios bueno y fiel y que Él envió a su propio Hijo a morir por nuestras vidas eternas. Él lo envió a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna a nosotros. Mira la cruz y confía en que Dios ya de una vez y para siempre lidió con el mal a través de Cristo y que en este tiempo Él está siendo paciente para que todos los que van a ser salvos sean salvos y que en el momento final Él obrará decisivamente y erradicará el mal para siempre. Mira la cruz. Aunque no comprendas todas las cosas, sepa que Dios murió por ti. Y mira el fin, es el otro punto, mira el fin. Mira el final. Dios eventualmente, una vez más, tomará todo lo que hay, tomará todo lo que existe y Él resolverá todas las injusticias, Él pagará todas las deudas, Él lidiará con todos los pecados y Él traerá el fin de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Aunque yo no entienda el por qué, aunque yo no entienda cómo o las razones, yo confío en que Dios tiene un propósito final que Él traerá y que Él lo hará de la manera en como Él quiere que haga. ¿Okay? Ahora, antes de dejarlo ir, déjeme dejarle. Estas no están ahí en su hojita. Esto no está en su hojita. Si la quieren anotar, anótenla. Y si voy muy rápido porque el tiempo se me acabó, pues yo y la quieren, pues yo se las doy, me las piden y yo quizás se las puedo dejar que imprimírsela o dársela. Pero cosas que debemos hacer con el mal y cosas que no debemos hacer con el mal. Cosas que debemos hacer con el mal, cosas que no debemos hacer con el mal. Número 1. Cosas que debemos hacer con el mal. Número 1, anticipa el mal.
Anticipa el mal. Las cosas malas ocurren y ocurrirán. En la tierra tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. No pienses que esta tierra está supuesta a ser como un camino color de rosa. Ahí donde mucha gente se engañan y creen que la vida siempre está supuesta a estar bien. No, anticipa la aflicción. Importante que entendas eso. Cristo ya lo dijo que vendría aflicción. Por supuesto, él dijo confiar porque yo vencí el mundo. Pero a la misma vez dijo, hay aflicción. Así que tenemos que anticipar el mal. Cuando llegue el mal no diga, ay, vino esto como de la nada, nunca está supuesto a pasarme. No, no, no. Entiende que ya la palabra es clara, que aquí en esta tierra vendrá el fuego de la prueba. Pedro dijo, no os sorprendan del pueblo de la prueba que en medio de ustedes ha venido a probaros, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Cuando llegue el fuego de la prueba no diga, ay, esto no está supuesto a pasarme a mí. Anticipa el mal, número 1. Soporta el mal. Número 2, perdón. Eso es número 1, anticipa el mal. Número 2, soporta el mal. Aguántalo. Sopórtalo. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, incluyendo las cosas malas. ¿Okay? Todo lo soporta. ¿Okay? Número 3, da gracias por el efecto de refinamiento y santificación que el mal tiene en tu vida. Las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones tienen un efecto santificador. Da gracias a Dios porque en el tiempo de la aflicción Dios te está purificando. ¿Okay? Número 4, aborrece el mal por otro lado. O sea, no te hagas partícipe del mismo. No te hagas partícipe del mal. Nosotros debemos aborrecer lo malo y debemos buscar o aplicar o vivir lo bueno. ¿Okay? Número 5, debemos aprender a orar a Dios que nos libre del mal o que nos ayude a escapar del mal. No nos meta en tentación, sino líbranos del mal. Es la oración que Jesucristo nos dio como ejemplo, ¿verdad? Debemos también aprender a desenmascarar el mal. O sea, nosotros debemos tomar la obra del maligno y todo lo que es pecado y dejarlo descubierto. Eso es lo que nosotros hacemos a través de la enseñanza y la predicación. Otra cosa importante, tenemos que aprender, número 7, tenemos que aprender a vencer el mal con el bien. No ser vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, dice Romanos 12:21. Nosotros debemos aprender a vencer el mal con el bien. Y lo último, resiste el mal. La palabra nos dice a nosotros que tenemos que aprender a resistir al diablo y él huirá de nosotros. No nos rindamos delante de lo malo. Ahora, 4 cosas, y los dejo con estas. 4 cosas que no debemos hacer cuando estamos en el mal o cuando estamos experimentando situaciones contrarias o aflicciones o cosas malas. Nunca hagas esto. Nunca te desesperes. Nunca te desesperes. ¿Okay? Nunca pienses que este mundo malvado está fuera del control de Dios. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Nunca te desesperes en medio de lo malo pensando que Dios perdió el control. Ay, Dios se olvidó de mí. No te desesperes. Número 2. Nunca te rindas. Nunca te rindas. ¿Okay? Nunca pienses que el mal, las cosas malas ocurren al azar, sin sentido. Dios está obrando. Dios está obrando en medio de todas las cosas. Y aunque no entendamos, no te rindas. Dios está en control de ellas. Número 3. Nunca cedas a la idea de que Dios peca o es injusto. Dios está haciendo malo conmigo. Nunca que hagas la tentación de pensar que Dios es malo. Porque muchas veces podemos ser tentados cuando estoy en medio de la prueba, cuando estoy en medio de la aflicción, decirle, Dios mío, tú sí que eres malo, tú me has hecho mal, tú eres un Dios malo, tú no me amas. Podemos ser tentados a pensar de esa manera. Nunca pienses de esa manera. Y número 4, y termino con esto, nunca dudes de que Dios está totalmente a favor tuyo en Cristo. Nunca dudes de que Dios está totalmente a favor tuyo en Cristo. Dios está de tu lado. Dios está a nuestro lado. Si Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad que sí? Romanos 8:32. Si Él nos dio lo más grande que podía haber dado, que es su Hijo, ese es el argumento de lo más grande, lo más pequeño. Si ella nos dio lo más grande que nos puede dar, ¿cómo no nos puede poder dar todas las otras cosas que son las más pequeñas? Nunca dudes que Dios está de nuestro lado. Él nos ama y Él tiene nuestro bien en su mente. Y
Y lo que Él busca para nosotros es el bien, aunque aquí en la tierra quizás no lo veamos o lo entendamos. Amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor por este estudio de esta noche? Vamos a darle gracias a Dios en oración y así nos despedimos. Amén. Pónganse entre sus pies, mis amados. Nos despedimos con esta oración.